vamos a platicar en este estudio móvil de Grupo Fórmula con el licenciado Dante Delgado Ranauro. Don Dante Delgado, muchas gracias por estar aquí y pues bienvenido. Muchas gracias, Mario. Me da mucho gusto estar una vez más en un programa tan prestigiado. Gracias, el licenciado. Bueno, abogado, diplomático, político mexicano, gobernador interino de Veracruz, su estado, embajador de México ante el gobierno de Italia, senador ya otra vez, integrante de la Cámara Alta, fundador del partido Convergencia Democrática allá en el año de 1999 y luego pues lo que ahora conocemos como Movimiento Ciudadano desde el 2011, desde 99, Partido Convergencia Democrática, Dante Delgado. Así es, Oscar Mario. Tengo regreso. Creamos un proyecto alternativo para el país y a partir del 2011 hemos ido consolidando un ejercicio que tiene punto de inicio relevante, el trabajo que se realiza en el proceso electoral de 2012 en Jalisco, con el liderazgo de quien era presidente municipal de Tlajomulco, una persona joven que en el 2012 con 39 años es candidato al gobierno de Jalisco y logra un incremento exponencial y logra ganar la zona metropolitana de Guadalajara de una manera muy importante y empieza a consolidarse un proyecto que después le permite ganar Guadalajara y en el 2018 el gobierno del estado. Y adicionalmente ha habido un crecimiento real en Nuevo León, con Samuel García como gobernador, con Luis Donaldo Colosio como alcalde de Monterrey, un crecimiento en el sureste en diferentes lugares, pero de manera muy especial hay que significar la presencia de Eliseo Fernández en Campeche. Ahí en Campeche ganamos también el estado. Y hay un crecimiento sólido, Oscar Mario, y vamos a demostrar que hay opción frente a lo que está sucediendo en el país. Bueno, en este espacio hemos mencionado muchas veces, Dante Delgado, que pues hay una diferencia muy clara con otros partidos políticos en la estrategia que ha desempeñado este órgano político desde Convergencia hasta Movimiento Ciudadano en relación al método de elección y selección de quienes compiten por un puesto de elección popular. Oscar Mario, lo que tenemos que hacer desde mi punto de vista es oxigenar la vida pública del país, abrir los espacios para el surgimiento de los nuevos liderazgos que están presentes en otro tipo de actividades, pero que permiten su incorporación plena al servicio de la comunidad, porque este gobierno, el de Andrés Manuel, se encarga de descabezar todos los liderazgos en el país, los desprestigia, los lastima, los ofende. Frente a ello, Movimiento Ciudadano ha estado impulsando liderazgos de la sociedad que están ahí, como por ejemplo Pablo Lemos, que fue antes presidente de Coparmex Jalisco y que fue alcalde de Zapopan y hoy es el alcalde de Guadalajara, como Juan José Frangé, que también fue presidente de Coparmex en Jalisco y ahora es el actual alcalde de Zapopan, y como Horacio Fernández, que es un empresario que en Jalisco ha tenido éxito, y como oportunidades que se están dando en diferentes regiones del país a mujeres y jóvenes que tienen mucho que aportarle a la transformación de México. Yo sí creo en el relevo generacional y creo en la posibilidad que tiene Movimiento Ciudadano de ser la fuerza que está dispuesta. Bueno, regreso a este estudio móvil de Grupo Fórmula con el senador Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Senador, vamos a escuchar lo que dijo usted, que fue el martes pasado. El martes pasado. Adelante, por favor. Lo que sí debe quedar claro aquí es que vamos a acreditar que se puede llevar adelante la congruencia como bandera para lograr romper
el sentido de la votación del bloque de contención, subrayo que no de oposición en este Senado, se han utilizado las prácticas más perversas, mezquinas, inimaginables para agraviar y ofender y lastimar la independencia de las decisiones de las y los senadores que integramos este bloque. Y lo quiero subrayar de manera muy clara. A pesar de todo lo que hicieron, no lograron su propósito. Y hoy aquí, y lo quiero subrayar muy claramente, no está a discusión la prórroga del ejercicio legítimo de la fuerza autorizado por unanimidad en un periodo de 5 años. Lo que está aquí a discusión es la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las reformas aprobadas por este Pleno la semana anterior. Eso es lo que está aquí a discusión. Por eso no es un trámite sencillo, ni es rutinario, ni se trata de lavarle la cara a gente que quiere participar como tapadera en un proceso que lastima a la sociedad en su conjunto. Senador, habla usted de un bloque de contención y no de oposición. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros, como Movimiento Ciudadano, somos la diferencia para frenar al presidente de la República y sus iniciativas constitucionales cuando van en contra del país. Ese ejercicio, para que lo entienda el auditorio, Oscar Mario, es decir, si Movimiento Ciudadano con sus senadores se sumaba al inicio de la legislatura a las posiciones del gobierno, hubiera significado que todas las iniciativas se aprobaban a nivel de Constitución. Y si por el otra parte no apoyábamos las posiciones de la oposición histórica tradicional, esta carecería del número de votos o de firmas necesarios para poder presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa posición especial facilitó el Movimiento Ciudadano y el coordinador del grupo parlamentario en ese momento, su servidor, convocáramos a todas las fuerzas y les dijéramos que teníamos que hacer una valoración correcta de las reformas constitucionales y los apoyos que podían o no darse al gobierno para no caer en ejercicios que lastimaran a la sociedad en su conjunto. Y precisamente ahí surge el bloque de contención que no de oposición. ¿Por qué lo digo? Porque Movimiento Ciudadano respaldó al gobierno de la República en muchas iniciativas, la reforma a la ley orgánica que creaba la Secretaría de Seguridad Pública, hemos aprobado los nombramientos, los encargos diplomáticos, el presupuesto le ha correspondido a la Cámara de Diputados donde hemos hecho observaciones y no han prosperado. Es decir, Movimiento Ciudadano ha jugado el rol que le corresponde a favor del país. Nosotros no queremos estar en contra por sistema, pero tampoco somos parte de un ejercicio que aplaude acciones al margen de la legalidad y ocurrencias de un ejecutivo que constantemente confronta a la sociedad en lugar de procurar armonía y unidad nacional. Ahora, senador Delgado, le pregunto si estamos volviendo a un debate parlamentario, como en muchas otras ocasiones, pero en este específicamente, en donde se está debatiendo, lo hemos mencionado aquí, la forma y no el fondo, y que tiene vicios de origen. ¿Y a qué me refiero? Desde que el expresidente Calderón decide poner a los militares en las calles y carreteras
allá al inicio de su administración y después el nacimiento de la Guardia Nacional en el 2019. La razón de fondo, su opinión obviamente muy importante también, es por el fracaso histórico de las policías municipales y estatales. En otras palabras, si las policías civiles en los municipios y entidades del país realizaran una labor como debieran desde hace muchos años, pues no hubiera tomado, me imagino, el expresidente Calderón con buena intención, pero mala estrategia, esta decisión, y tampoco hubiera tenido razón de ser o de nacer la Guardia Nacional hace apenas 3 años. Hemos recibido pues muchas opiniones de especialistas de nuestro auditorio de México, de otras partes del mundo, y por ejemplo, nos han enviado desde hace ya semanas cómo funciona la Guardia Civil en España, la Gendarmería Nacional en Francia, el arma de carabineros en Italia, los carabineros de Chile, la Guardia Nacional de los Estados Unidos y, por ejemplo, esta Guardia Civil de España es un instituto armado, una de las 2 fuerzas de seguridad en el ámbito nacional de aquel país europeo, junto con el Cuerpo Nacional de Policía, y que como gendarmería tiene naturaleza militar y cumple, entre otras funciones, de policía, pero dependiendo de los ministros de Interior. Es creación de esta mezcla que data desde el año de 1844. Me estoy refiriendo a mucha información que nos han mandado, lo estamos resumiendo. Y bueno, por la necesidad de disponer de un cuerpo de seguridad pública de ámbito nacional fuerte, profesional y amplio, de despliegue territorial que respondía y ha respondido de manera muy eficiente a las necesidades de la primera mitad del siglo XX. Pero bueno, podemos irnos a lo mismo para entrar al detalle de cómo funciona la Gendarmería Nacional en Francia, la arma de carabineros en Italia, los carabineros de Chile, etcétera. A lo que voy, no convendría pues tomar o inspirarse en estos modelos que han funcionado muy bien en estas naciones y que gozan de una seguridad prácticamente en todos los ámbitos, y tropicalizarlo a México y salir de este debate que probablemente pues no nos lleve a mucho. Bueno, Oscar Mario, efectivamente soy de los convencidos de que podemos tener con adecuada planeación y con estrategia los cuerpos policiales necesarios para rescatar al país de la inseguridad. Precisamente por ello, nosotros le dimos un voto de confianza al presidente de la República cuando él plantea la creación de la Guardia Nacional, que además es importante precisarlo, en una primera etapa él quería que fuera militar, se dijo que tenía que ser civil, en razón de que también tenemos, como bien lo ha comentado Oscar Mario, tenemos policías municipales y estatales. Son 240,000 elementos. Imagínense nada más. Expertos en el país. Perdón, permítame un segundo, tenemos que ir a una pausa. Estoy platicando con el senador Dante Delgado. Bueno, regreso a platicar con el senador Dante Delgado en relación pues a este impasse en la Cámara Alta para volver a analizar, pues me imagino que un documento con adiciones y algunas correcciones para que los militares permanezcan en las calles y carreteras a lo largo y ancho del país hasta el 2028. Pero a ver, senador Dante Delgado, le decía, y esto ha sido información que agradecemos muchísimo siempre de nuestro auditorio, el ejemplo de la Guardia Civil de España, la Gendarmería Nacional en Francia, el arma de carabineros en Italia, los carabineros de Chile, ¿no? Desde, por ejemplo, ahí nos inspiramos en el sistema de pensiones y jubilaciones, que caray, también qué cantidad de fallas tiene, la Guardia Nacional de Estados Unidos, etcétera. Pero yendo a la cuestión muy práctica y a la realidad,
¿Qué opciones desde su perspectiva, senador Delgado, si se deja como está la presencia de los militares hasta marzo del 2024, sin que se extienda hasta el 2028? Vamos a decir marzo, abril del 2024, sin militares y marinos en las calles. ¿Qué opciones vamos a tener? Bueno, perdón, Mario, a mí me interesa mucho profundizar lo que usted A ver, decía bueno, vamos primero con saber. en torno a los cuerpos de seguridad que se tienen en otros países, Sí. en donde puede efectivamente haber una sana convivencia, en donde las policías cumplan su objetivo de ser policías de proximidad con el ciudadano, policías de... Y una mezcla muy eficiente y coordinación entre militares y civiles, ¿eh? Por eso Sí, es, sí. además de claro, acción de prevención de delitos e incluso de investigación de los que hay. El tema de México es que lamentablemente el presidente le gusta confundir todo. Recuerden ustedes que cuando él inició el gobierno dijo que la Policía Federal era corrupta y generaliza a todos en lugar de hacer una depuración. Y entonces pidió crear la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional es la Policía Federal, es decir, es el instrumento que tiene el gobierno de la República para combatir los delitos federales. ¿Cuál es el tema? Él a la Policía Federal le pidió que le cambiáramos de nombre por Guardia Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que sería una Guardia Federal, pero al propio tiempo, hay policías municipales y estatales. Cuando se le aprueba el gobierno de la República su estrategia de seguridad nacional, que dijo que él iba a resolver en 6 meses, yo le quiero recordar al auditorio, el presidente dijo que en 6 meses México iba a regresar a la normalidad y iba a dejar de tener el mayor índice de letalidad que es creciente en el país. Nosotros acompañamos al presidente y le dimos autorización por unanimidad en el Senado, pero además un periodo de 5 años para que hubiera concurrencia con las Fuerzas Armadas permanentes, es decir, que continuara el ejército respaldando labores de seguridad. Pero al propio tiempo, y eso lo olvidan, se aprobó un artículo 7º transitorio, por cierto, iniciativa de la voz, para que se aprobara un apoyo a las policías municipales y estatales, que son 240,000 elementos en todo el país, para que se depuraran, para que se capacitaran, para que se profesionalizaran, para que además se les dotara de los elementos de equipamiento, de innovación tecnológica y, en su caso, de protección, para servirle a la sociedad nacional. Y el problema de este gobierno es que al presidente de la República está encantado con la Guardia y ha desaparecido incluso los fondos de apoyo que se daban a los municipios y a los estados para las policías municipales y estatales. Ha dejado en el abandono 240,000 actores de la vida de la seguridad. Pero que nunca han funcionado, bueno, senador. No, entre otras razones, porque no ha habido una política integradora. Andrés Manuel prefiere inaugurar cuarteles, aunque no tengan policías, con sus 110,000 elementos, que en términos reales deben de atender solo los delitos federales, porque su patrullaje, como ustedes lo ven, no ha permitido que decrezca la inseguridad. Lo que se tiene que hacer es un trabajo articulado entre todos los órdenes del gobierno y además con diferentes actores de la sociedad. Pero vean cómo este gobierno excluye a las organizaciones de la sociedad civil, incluso, perdón que lo diga, pero hay que ponerle nombre, los agravia. Él no permite que la iniciativa, creatividad y emoción de sectores de la sociedad que quieren participar en diferentes actividades lo hagan, porque él cree que todo lo debe hacer el gobierno, pero lamentablemente tiene un gobierno incompetente, un gobierno ineficaz, y ni hace ni deja que otros hagan
Hay ejemplos claros de policías ejemplares, puedo decirlo, Yucatán es un ejemplo clarísimo, en la propia Morelia hay ejemplos, hay en muchos lugares donde las policías son ejemplares y se tienen que aprovechar las mejores experiencias para generalizarlas. ¿Qué es lo que ha pasado con este abandono del gobierno de la República de las tareas de seguridad y de adecuada articulación y coordinación? Lo que ha pasado es que la delincuencia organizada, cada vez de manera creciente, ocupe espacios ante los vacíos del poder y tenga no nada más tráfico de drogas, de cobro de derechos de piso, secuestros, todos los delitos que se han venido incrementando durante la administración del presidente y que podían ir a la baja. Entonces, frente a un ejercicio donde el Senado de la República y el Constituyente Permanente le damos 5 años de plazo, faltan todavía un año y medio, frente al fracaso que tuvo recientemente en diferentes entidades. Recuérdense, todas las acciones de violencia que hubo en diferentes entidades del país, su salida, en lugar de reconocer su incapacidad para resolver el problema, pues decir, vamos a militarizar todo y necesitamos más años. No, yo invito al presidente que se articule con todos los sectores de la sociedad y que se haga un proyecto integral, y no lo ha querido hacer, porque él prefiere lo que se dice que lo que se hace. Él prefiere que la gente sienta que la apoya en lugar de que realmente la respalde. Para él, el tener comunicación tempranera con la gente le da mayor satisfacción que ser un buen presidente de la República, un presidente de resultados. Y miren ustedes, a la Policía Federal la desacreditó, la denostó, la desmanteló, era la Guardia Nacional, no ha sido eficaz. Pero hay ejemplos en otras naturaleza. El Seguro Popular lo desmantela, crea el INSABI, deja de atender el Seguro Popular anterior a que tenía 53 millones de personas, deja de atender ahora 18 millones, ve el fracaso y te lo quiere pasar al Seguro Social. Es decir, para el presidente de la República es más importante decir que está haciendo transformaciones sin resultados que darle respuestas y atender las necesidades insatisfechas de la sociedad. Ese es el verdadero problema desde mi punto de vista. Claro, senador, desde la creación de la Guardia Nacional en el 2019, usted lo sabe, y eso nos tocó vivirlo como ciudadanos, ¿no? La única opción fue reclutar para conformar este cuerpo de élite a jóvenes de las escuelas militares, del Ejército y la Marina, para iniciar con este proceso, más lo que quedó o quedaba de la Policía Federal. Se menciona que 80% de los integrantes de la Guardia Nacional son emanados de estas escuelas, 20% lo que queda de la Policía Federal. Pero también hay que reconocer que quizá era la única opción, porque ¿dónde vamos a encontrar o dónde están, senador Dante Delgado, civiles preparados, capacitados y experimentados para llevar a cabo esta tarea tan importante y tan difícil que es recuperar la ciudad en este país? Si no es a través de militares que son los únicos que han dado resultados y que gozan de la confianza de la ciudadanía, ¿dónde están los civiles para que puedan dirigir y comandar este cuerpo de élite y que den resultados en el corto plazo? A lo que voy entonces, pues quizá no tenemos demasiadas opciones, senador Delgado. Simplemente para proyectar. Sí. Y además luego con profundidad. Nosotros no estamos descalificando al ejército. Por el contrario, ni al armado de México. Por el contrario, lo que estamos cuestionando es que no haya una política de seguridad pública. Que el presidente quiera protegerse en la imagen que tiene el ejército para decir que así se van a resolver el problema. Y lo único que le pregunto a usted y al auditorio es que en 16 años no se ha contenido el problema de la inseguridad del país y mucho menos se ha controlado a todos los carteles que se encuentran dispersos en el país y que son crecientes y que extorsionan a la gente. Todo eso es un fracaso de la administración. Y ahí viene la confusión.
porque la gente obviamente quiere seguridad y obviamente sabe que en el ejército pues hay disciplina militar, y el gran error en esto es que el presidente quiere confundirme. Hay muchos generales de división que a los 65 años se retiran, de brigada y brigadieres, coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, que en términos reales, una vez que por edad se tienen que retirar del ejército, que tienen disciplina y formación. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el senador Dante Delgado. Pues en relación, ¿cómo define usted este impasse, este paréntesis para decidir sobre si finalmente se aprueba en la Cámara Alta la permanencia de los militares en las calles y carreteras del país hasta el 2028? Porque bueno, ya está hasta marzo del 2024 y le preguntaba, bueno, pues si esto se evita a través de, como usted dice, la contención, que no la oposición en el Congreso, pues para muchos, con todo respeto, pues yo no vemos ninguna otra alternativa porque no contamos, repito, y vamos a unos minutitos más, no contamos con policías estatales y municipales que hayan dado resultados, pues, en muchísimos años. Bueno, lo único que puedo significar en base a esa aseveración que es efectiva. ¿Por qué? Porque este gobierno no ha instrumentado un ejercicio de respaldo a las policías municipales, estatales, les ha retirado todos los programas, así como desapareció los... Bueno, pero ahora lo pueden exigir, hay 22 gobiernos, ¿no? Morenistas, bueno, pues bueno, pero exigirles que no es que lo exijan, porque al contrario, sí, ellos aplauden todo lo que dice el presidente, aplauden como focas. Ahora, ¿cuál es el problema real? No hay una política de seguridad pública para el país. ¿Cuál es la realidad? El presidente ha fracasado y faltando un año y medio, Mario, eso es, para mí, Oscar Mario, para mí es muy importante que lo registre usted y el auditorio, faltando un año y medio para que concluya el periodo que se le dio, hace que en este momento el debate del país sea que debe seguir los militares que ya están y que no se han dado los resultados porque el presidente no ha articulado una política que dé resultados. Y ese es el verdadero problema del país. Y como siempre, para él es más importante que se diga, no, es que sí queremos que haya seguridad. Pues claro que todos queremos que haya seguridad, que respetamos al ejército, todos lo respetamos, pero ¿por qué no hay una política de seguridad pública para el país? ¿Por qué no lo asume? ¿Por qué excluye? ¿Por qué no invita, no convoca para organizarla y respaldarla? ¿Por qué los recursos los utiliza de una manera en el que la orientación no es tan dada para darle satisfacción al pueblo? Esa es la pregunta. Pero ¿no cree usted, senador, que debemos de evitar, porque además si hablamos de democracia representativa o participativa, tristemente pues no funciona en este país? Yo la califico como una democracia pasiva, pero bueno, que una batalla político-electoral, porque también tiene que ver ya con lo que viene en el 23 y 24. ¿A qué cree usted que está diciendo que si no se aprueba, bueno, va a ser esa consulta ilegal? ¿Por qué le gusta estar en la tribuna? Pero que, mire, si sus acciones de gobierno fueran en la proporción de cómo habla, este país ya tendría desarrollo. Bueno, pero perdón, es un presidente charlatán. Pero no cree que una batalla político-electoral debe de evitar que se convierta en una derrota social para 130 millones de mexicanos y que se posponga y se solucione el problema de la inseguridad en este país. Perdón. ¿Cómo va el presidente con los resultados que ha dado, que son contrarios a lo que él ofreció al pueblo de México? Él dijo que en 6 meses iba a poner orden. ¿Sí? Hace 3 años le dimos la Guardia Nacional y ¿sabe qué es lo que pasa? Como se llama Guardia Nacional, yo no le puedo echar la culpa a otros. Entonces, acostumbrados al malabarismo con el que siempre maneja las bolas como el payaso, ahora resulta que para que la Guardia Nacional, que se le apoyó, que se creó, que se le dieron los 5 años para que tuviera presencia militar, que le falta 1 año y medio
cuando ve que existen los problemas que explotan por todos lados del país, en lugar de asumir su responsabilidad e incompetencia, lanza la propuesta de que sea militar, si es militar. Es decir, si seguimos dándole al presidente la importancia de que sea más importante lo que se dice que los resultados que debe dar, bueno, pues esto es lo que quiere la sociedad. A ver, entonces, ¿se puede o no se puede, senador Delgado? Presidente simpático pero incompetente. A ver, pero es el problema que tiene. Pero ¿se puede o no se puede? Como está proponiendo su colega y compañero, el senador por Yucatán, Carlos Ramírez Marín, un equilibrio en donde se siga preparando y capacitando a los integrantes de la Guardia Nacional y, por otro lado, exigirle a los gobernadores que hagan su labor con y a los municipios con sus policías. No se puede lograr ese equilibrio, ese punto de inflexión, también quizá acompañado con un cambio de estrategia para ofrecer resultados en el corto plazo en materia de seguridad. Perdón, pues, todos queremos eso. No sé, ¿por qué no se puede? Pues porque tienes un presidente intransigente que todo lo quiere, todas las medallas se las quiere poner a él. Todas. Todo lo importante que pasa en el país es producto de su talento. Pero sus resultados no van en esa dirección. Bueno. Mira, llega a tal nivel, para que vean el problema del extravío emocional, que siempre dijo que no a la militarización. Y ahora que él cambió su opinión, permítanme, y ahora que él cambió su opinión, quiere que todo el mundo cambie la opinión como él. Es un verdadero desafío. Pero tenemos 2 minutitos. No se puede tomar estos ejemplos. España, Francia, que nos han mandado del auditorio expertos, Italia, Chile, Estados Unidos, para que funcione, se tropicalice y funcione bien aquí. Ahora que ganemos el poder. Sí. Para ganar. ¿Dice usted? Cuando el poder dice la presidencia del 24. Claro que lo vamos a hacer. ¿No y cree además que... como una propuesta para atender el principal problema del país. No podemos permitir que la delincuencia organizada siga arrancándoles cachos de poder al poder. Por eso Andrés Manuel tiene un problema, Oscar Mario. El poder de no poder es un presidente incompetente. Bueno, Movimiento Ciudadano se suma a la alianza Va por México. Desde luego que no. Ni para el 23, Coahuila, Estado de México. Ni 24. ¿Van solos? ¿Van solos? Vamos a eso que ya demostró fracaso. Sería como estar... Lo ratifique, van solos ustedes para el 23, Coahuila, Estado de México, presidencia en el 24. Así es, y sobre todo, no podemos ir en un proyecto que ya fracasó. Vamos a ir al lado de la sociedad civil, vamos a ir al lado de las mujeres y hombres. ¿No cree que convendría más, como dijimos aquí, una buena partida de ajedrez y no un mal juego de dominó? No, yo creo que la partida de ajedrez ya la tiene perdida Andrés Manuel. Dante Delgado, muchas gracias, senador.